Bueno chicos, vamos a comenzar con esta nueva clase. Nosotros el día de hoy vamos a ver un tema que es un tema bastante interesante, que es sobre un patrón del precio que se llama bastones, que es la continuación de las zonas las zonas de orígenes que veníamos estudiando, solo que antes de todo eso y mientras voy pasando algunas diapositivas, quería pedirle perdón porque algunos videos en los que fui subiendo están en algunas partes mal grabados. Pasa que todavía no consigo dominar bien las herramientas de edición, así que bueno, eh, estoy tratando de entender para ir solucionando esos problemitas que van ocurriendo en las grabaciones, ¿no? Entonces, quiero pedirle perdón por eso, espero que cualquier duda que tengan, pregunten sin ningún problema, pueden comentar ahí, yo voy contestando en algún otro video y si no, si es necesario hacer un nuevo video, lo vamos a hacer. Lamentablemente no cuento con una herramienta que me esté solucionando esos problemas. Tenía la opción de grabar con la herramienta Zoom, pero también está teniendo un problema, no sé por qué aparecen como borrosas las pantallas, inclusive hay unas, eh, algunos videos que grabé que eran operaciones en vivo para que ustedes vean cómo es que analizo y todas esas cosas y por esa razón no lo puedo subir por el hecho que aparece todo borroso, todo mal grabado, así que la verdad es que estas herramientas me están dando un problema, no estoy muy fino, digamos, con el dominio de estas herramientas, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, espero que sean de utilidad estos videos. Y bueno, como le dije, vamos a hablar de lo que serían las zonas de orígenes, que vamos a dar una continuación al video anterior, a la clase pasada, que yo considero que es uno de los videos más importantes porque las zonas es el lugar donde nosotros tenemos la probabilidad a nuestro favor, entonces ahí es donde nosotros trabajamos y es ahí donde nosotros queremos comprar o vender según la tendencia. Entonces vamos a tratar de afinar esa zona y yo quiero que preste mucha atención porque la zona que vamos a ver hoy, que se llama bastón, la zona bastón o bastones, es una zona en la cual usted puede trabajar tranquilamente. Yo ya le voy a dar la idea de entrada de cómo usted puede entrar al mercado dentro de esas zonas. Inclusive yo le voy a mostrar algunos ejemplos de operaciones reales, inclusive las señales que mandé al grupo de Telegram están tomadas con esta zona, con este patrón bastón, para que justamente con el propósito de ponerlo como ejemplo en este video y vaya viendo que las herramientas que estamos brindando en este curso funcionan y no estamos vendiendo humo, no estamos dando humo eh, solamente por dar un contenido o por generar un video más o algo por el estilo, sino que las herramientas que realmente estamos brindando son herramientas que funcionan, que te enseñan a tener una buena lectura del precio y que te dan una alta probabilidad de que la operativa ya te salga bien. Obviamente que va a haber momentos de que en una operación, dos operaciones, tres operaciones, te puede tocar una seguidilla o te puede tocar también una mala racha, de que las cosas no te vayan bien, pero obviamente que toda estrategia acompañada de una buena gestión te va a servir mucho para que recuperes rápido ese dinero perdido y también para que pases a tener un balance positivo. En muchos casos me tocó vivir esa situación que venía una mala racha y con uno, dos, tres operaciones recuperó todo y ya quedó en positivo. Así que la gestión es algo que tiene que considerarlo como prioridad dentro de su estrategia. Entonces vamos a tocar hoy las zonas de afinamientos y bastones. ¿Qué es lo que significa esta zona? Primero vamos a recordar lo que es el origen del rompimiento, que en este caso, en este tema, nosotros vamos a tratar de afinar ese origen. Una vez identificado y marcado nuestro origen en nuestra temporalidad de análisis, podemos afinarlo bajando a una temporalidad inferior en la que veremos la microestructura bien definidas.
Hay un detalle también que quiero remarcarle, es el puntero este que yo tengo acá. También noté en algunos videos que, por ejemplo, yo le voy señalando alguna figura para ir indicándole, y en la grabación de ese video resulta que este puntero aparece en otra dirección, entonces hace como que uno se pierda en las gráficas. Yo voy a tratar de ir detallando cualquier cosa con palabras en la zona que voy marcando con el puntero para que usted pueda seguirme. En el caso que aparezca en otro sector, el puntero no le preste atención y trate de identificar según lo que yo estoy hablando. ¿Está bien? Aquí podremos marcar una subzona de menor distancia en el interior de la zona macro. El reducir el origen del rompimiento macro al origen micro podría provocar que el precio no llegara, pero en caso de que llegara, también conseguiríamos unos ratios beneficio-riesgo más altos debido a un afinamiento a la hora de colocar nuestro stop. Esto es fundamental para el momento de trabajar la gestión. Tratar de operar en una zona en donde la gestión sea muy favorable. Entonces ahora vamos a tocar el tema de los bastones. ¿Cuál sería la diferencia entre los bastones y las zonas de orígenes, ya sea con las pausas o ya sea con los híbridos que están internamente antes de la ruptura? El bastón es otro tipo de pausa, otra zona en la que poder esperar el precio. Ocurre también en esas zonas concretas, en un bajo o en un alto. Por supuesto que hay bastones en muchas otras zonas y que funcionan, pero no vamos a centrar en los que están no vamos a centrar en los que están justo a la ruptura de un bajo o un alto. ¿Está bien? Si vamos en una tendencia alcista, la ruptura del máximo que indicaría que la tendencia continúa al alza, este bastón se va a formar justo en la ruptura. ¿Está bien? Y este patrón lo puede trabajar como una estrategia, porque le va a dar buenos resultados. Recordemos que un alto está entre dos bajos y un bajo entre dos altos. Acá tenemos una imagen y lo que sería un bastón. Fíjese, yo estoy marcando acá, señalando la primera imagen, que es en sentido bajista, y estoy marcando acá lo que sería el punto B en este nivel de soporte, vamos a decirlo así. La clase pasada nosotros habíamos visto que las pausas y los híbridos estaban internamente cuando se generaba la ruptura, entonces estaba más cerca en este caso del máximo descendente o a mediado del máximo, formando una zona. A partir de ahí nosotros podríamos marcar la zona y el punto de llegada. Entonces la diferencia con el bastón es que la pausa o el híbrido, generalmente la pausa, se forma justo en la línea de rompimiento. Y esta es la diferencia y la clave, y este es el patrón más fuerte que usted va a poder trabajar y más claro, sobre todo más claro, que le va a hacer dar más seguridad. Entonces, fíjese que esa zona nosotros también la vamos a marcar tanto máximo como mínimo de ese bastón, esa zona. Y recuerde lo que dije en el video pasado, el punto 50, o sea, la mitad de esa zona que nosotros marcamos, en este caso el bastón, esa es la zona que la mayoría de las veces toca con precisión. Lo que se puede hacer, por ejemplo, para trabajar este patrón es lo siguiente: esperar, tener la paciencia en el caso de entrar por mercado, de que una vela o dos velas rechacen esta zona media. Una vez que rechacen la zona, ahí puede entrar, en este caso a la baja, con un stop loss arriba del máximo de esa zona del bastón. ¿Está bien? O sea, fíjese en el ratio, que en el caso del riesgo sería cortito, y en el caso del beneficio usted tranquilamente puede buscar un nuevo mínimo, o sea, la ruptura de este mínimo. Espero que el cursor me esté siguiendo. Vamos a ver en el ejemplo de acá abajo, en el que sigue de la tendencia bajista. También tenemos el movimiento, el punto B, y el bastón se encuentra un poquito más abajo, pero aún así sigue dentro de la zona de la ruptura del mínimo anterior.
Y fíjense en que en este caso, al estar más abajo, aún así nosotros podremos marcar la zona de 50 y esperar el rechazo, no varía nada. ¿Está bien? Entonces yo les voy a mostrar las series de operaciones que yo tomé esta semana, tanto particularmente como las señales que envié al grupo, que todas fueran con este ejemplo para que ustedes puedan ver que funciona, ¿está bien? Y cuál es el resultado. Entonces, fíjese que nosotros tenemos acá, en este caso alcista, en el que está a la derecha, el primero arriba a la derecha, es exactamente lo mismo, el bastón se forma justo en la ruptura y es ahí en la zona donde nosotros vamos a esperar la subida, ¿está bien? A pasar a la otra diapositiva. Esta ubicación de bastones, combinado con el resto de nuestro análisis, nos va a aumentar de forma considerable nuestras probabilidades. Requisito fundamental del bastón. Acá esto anótelo porque esto es clave. Tiene que tener fuerza en la ruptura. Tiene que tener velocidad, sea un rompimiento brusco, tanto en el impulso previo como en el posterior. Existe un contexto muy interesante para operar bastones y es cuando se forma la famosa trampa en un alto o bajo en otro nivel. Mire, es necesario que toda la parte teórica usted la revea, vea si quiere de nuevo el video o anótelo o saque un screenshot para que usted pueda leerlo y pueda estudiar bien lo que es la parte teórica, los detalles, porque en los detalles por ahí se hace la diferencia, porque uno puede quedar perdido en el momento de encontrar estos patrones o el tema, la herramienta que estemos trabajando. Por ahí un pequeño detalle puede echar a perder, digamos, todo el concepto general, ¿está bien? Entonces ahí cuando la gente, los traders, dejan de creer en determinado patrón, determinado análisis, dejan de creer si aquel patrón es bueno, funciona, no funciona. Obviamente sumado también a la psicología, que el 80% de todo esto es psicológico, que entonces es necesario que sepa interpretar bien lo que es la teoría de cada patrón, ¿está bien? Cómo es el funcionamiento. En este caso lo veíamos cuando hablábamos de la secuencia de altos y bajos, en un cambio de tendencia sin confirmar. Acá tenemos la secuencia. Acá tenemos un ejemplo de bastón, pero este sería un bastón trampa. Fíjese, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros tenemos acá en el primer ejemplo, fíjese en el punto B, ahí tengo el cursor ahora, en el punto B, ese sería la ruptura del mínimo. Entonces el bastón se tendría que encontrar en ese sector. La ruptura tendría que ser un poquito más abajo y nosotros lo esperamos en esta zona. Fíjese en este caso que el bastón se encuentra en lo que sería la resistencia y no la ruptura, ¿está bien? O sea, el punto A. Fíjese cómo es el dibujo que tenemos acá como ejemplo para que sepa interpretar lo que estoy hablando. O sea, tenemos este punto A que ahí se forma el bastón. Esto sería en un contexto de trampa, ¿está bien? ¿Por qué? Porque todavía la estructura no rompió. Si se rompe la estructura, en este caso, la estructura para cambiar de tendencia. De lo contrario, este bastón se tendría que formar exactamente a donde se formó acá en la ruptura al máximo, pero sería desde este impulso del B al impulso A, fíjense. Tendría que estar acá en el medio. Y a donde se formó ahora el bastón, directamente tendría que haber rebotado. En este sector tendría que haber rebotado para irse al alza de nuevo. En este caso no lo hizo, sino que rompió con esa zona, rompió con la estructura. Entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a esperarlo ahí en ese nivel. ¿Está bien? Entonces la zona que tendría que haber rebotado para arriba, que no la respetó y la rompió para abajo, inclusive la estructura, va a ser la zona clave donde nosotros vamos a esperar unas ventas ahora para poder entrar al mercado. O sea que lo que no funcionó en la primera vez, hay mucha posibilidad de que funcione en la segunda entrada, sobre todo si rompe la estructura, ¿de acuerdo? Fíjese, este es un caso clave
en el contexto de trampa en el cual su stop podría haber sido tocado. No quiere decir que todo le va a salir perfecto también, pero siempre tenga probabilidad a su favor y gestión a su favor. En el caso de la tendencia, o sea, de la imagen que está al lado, también tenemos exactamente el mismo contexto. Es exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. En este caso, viene la tendencia a la baja, forma el punto B1, hace el punto A2. El bastón se tendría que haber formado en la ruptura de B1, pero no se formó, sino que rompió, vino, se generó el bastón en el nivel de B1, que en este caso, si hubiera habido un bastón ahí entre A2 y B2, ahí tendría que haber rebotado. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hace? Esa zona se rompe, rompe estructura, que es el punto A2, y la viene a buscar de nuevo a ese bastón para ir en un cambio de dirección. Insistiendo sobre lo mismo, los movimientos del bastón tienen que ser fuertes y con buena volatilidad. ¿Y por qué fuerte? Porque están indicando que hay una clara intención de la tendencia a seguir en la dirección de ese movimiento fuerte. Ejemplos gráficos de zonas de origen de rompimiento y bastón. Analizamos cómo podemos esperar que sean los retrocesos respecto de los rompimientos que se están produciendo. Sabemos que en función de cómo son los quiebres, así serán los retrocesos a la hora de buscar una entrada en un origen de rompimiento. Cuando los rompimientos sean débiles, los retrocesos serán profundos. Mire estos detalles que son para ir marcándolo con una felpa. De la mitad hacia atrás. Cuando sean normales, podremos esperar los retrocesos más o menos a mitad del impulso. Y cuando sean fuertes, los retrocesos serán muy pocos profundos y en algunos casos ni llegarán al nivel de la rotura. En este caso puede ir teniendo en cuenta este concepto para ir acoplándolo con lo que serían los bastones o las zonas de orígenes. Sobre todo los bastones no se da una idea de la efectividad que tiene. Cuando los movimientos sean claros y limpios, es que hay volatilidad. Y es cuando la parte técnica va a funcionar mejor. Veamos ejemplos. Acá tenemos en una tendencia bajista, un ejemplo gráfico de lo que sería una tendencia bajista. Bueno, yo voy acá por la imagen B1, espero que el cursor me acompañe. Fíjense que en ese mínimo nosotros tenemos ahí una velita que el precio hizo una pausa. En este caso está formando un bastón. Nosotros extendemos toda la zona. Lo que yo le había dicho que podríamos marcar el 50% como zona de precisión. Fíjese que no siempre se cumple, pero sí llegó a esta zona, al inicio de la zona, y tocó la zona y se fue hacia abajo dando continuación, rompiendo el mínimo, como habíamos dicho que podemos esperar un rompimiento de mínimo. Y bueno, en este caso no llegó al 50%, pero fíjese que su stop loss hubiera estado seguro arriba de esa zona del bastón. Nos fijemos en el mínimo del B2. Acá estoy señalando ese mínimo. Y acá hubo la ruptura. En este caso esta imagen está marcando un origen de rompimiento, no está marcando como un bastón. Pero acá yo sí noto un bastón. En este caso sería lo que es esta ruptura completa, acá, todo este movimiento, eso para mí sería un bastón, ¿está bien? Entonces acá hay una especie de consolidación, ¿ve? En realidad no hizo una pausa, tampoco hay un híbrido dentro de ese movimiento, quizás por eso no está contemplado, el movimiento está contemplado acá arriba. Pero fíjese que en este pequeño retroceso que hubo una mechita también que rompió hacia abajo y volvió a subir, por lo que yo marcaría esa zona como posible zona. Fíjese que en este caso, si nosotros contempláramos el 50% de esa zona, quizás en esta zona que hubiera rechazado el precio y hubiéramos colocado el stop loss arriba, también hubiera limpiado esta vela, ¿de acuerdo? Por lo que este origen de rompimiento quizás
sea correcto también en el hecho de que lo respetó. Fíjese que acá el 50% de esta caja del origen del rompimiento sí hubo un rechazo de la vela y ahí podría haber entrado al trade colocando su stop arriba de la cajita y fíjese cómo fue a formar un nuevo mínimo. Si bien hizo un retroceso interno, luego rompió el mínimo yendo hasta B4 y a partir de ahí nos dio un nuevo movimiento. Fíjese el riesgo que usted tiene desde la mitad de la caja del origen del rompimiento. Fíjese que es muy pequeño el riesgo que tiene y fíjese la distancia del beneficio hasta B4 por lo menos. Si hubiera acompañado la tendencia hubiera sacado más, pero por lo menos hasta el nuevo mínimo tuvo un beneficio bastante considerable en relación al riesgo. Entonces vamos por el movimiento, el mínimo de B3. Vamos a acompañar, yo acompaño con el cursor acá el mínimo de B3 y nos encontramos con una nueva ruptura de ese mínimo. En este caso tampoco hay un bastón, sino que tenemos un origen de rompimiento más arriba que sucedió antes ese movimiento pausa, ¿está bien? Es un movimiento de pausa, no tiene estructura, es un movimiento de pausa, por ende el 50% también es la zona de operación. Fíjese que esa vela ya rechazó, inclusive hizo velas de indecisión ahí al lado de ese nivel 50. Su stop loss arriba tampoco corría peligro y fíjese que fue a formar un nuevo mínimo rompiendo con fuerza. Entonces la ruptura de este B4, que es el que estoy señalando ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tampoco está formando un bastón y el origen del rompimiento está muy arriba, ¿está bien? Entonces, pero dijimos que cuando el rompimiento es fuerte, fíjese la fuerza que lleva, el retroceso también tiene una profundidad entre un 25 y 30%. Entonces, fíjese cómo es que va respetando esa zona. En este caso, la zona clave fue el mínimo anterior, pero nuestra zona de trabajo tendría que haber sido el origen del rompimiento. En este caso, es mejor perderlo el trade, es mejor operar con más seguridad y dentro de la caja de origen tenemos más probabilidades de éxito. Fíjese que el mínimo de B5, que es el que acompaño ahora, este sí nos formó acá una especie de pausa. Y acá sí tenemos nosotros una pausa que acá tampoco el gráfico no me lo marca más arriba, pero fíjese que esta pausa no te sacaba porque tu stop loss estaba arriba de la caja, pero sí tendría que haber encontrado un rechazo acá en el retroceso que hizo. Si es que encontraba ese rechazo podría haber entrado. La verdad que no se entiende bien el gráfico ahí, no se lo ve bien si es que rechazó o hizo una vela. Pero a partir de ahí, fíjese que cayó y fue a buscar un nuevo mínimo, rompió con B6, dejándolo el origen del rompimiento. Fíjese que acá no tenemos un origen, una pausa, un híbrido antes de la ruptura. Entonces, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? Es que en este caso nosotros debemos considerar la primera vela alcista del principio del impulso. En este caso me voy acá para la última caja arriba, a donde está marcada la caja. Esa tendría que ser la vela alcista, la última vela alcista, eso sería su origen, zona de origen. Entonces nosotros esperamos el precio en el 50% de la caja. Si llega ahí, rechaza, se entra y vamos a buscar un nuevo mínimo. De lo contrario, se lo deja pasar. En tendencia alcista tenemos un nuevo gráfico. Vamos acá al gráfico número 1. Tenemos un impulso, fíjese, y ahí tenemos en el A1, yo estoy marcándolo con el cursor, tenemos el máximo. En este caso rompe formándolo A2 y bueno, regresa hasta lo que sería el inicio de ese retroceso como zona de origen. Fíjese que acá en la ruptura de A1 no nos muestra con exactitud por la mecha que tiene ahí, no nos muestra una pausa o un híbrido. Entonces, directamente ante la duda, vamos siempre a escoger la primera vela de la parte baja. La vela, en este caso tendría que haber sido una vela bajista, la última vela bajista, en el cual vamos a considerarlo como zona de rompimiento. El 50%, fíjese cómo es que lo respeta, rechaza y te da la entrada, el stop loss corto debajo de la caja.
y a partir de ahí forma un nuevo máximo. Entonces vamos para el A2, ahí sí tenemos un nuevo origen, ahí en este caso formó un híbrido, acá formó un híbrido, y ¿qué es lo que hace? En el retroceso forma, fíjese que va a formar A3, retrocede, tocando la zona, en este caso no rompió un nuevo máximo, por lo cual no es válido todavía el movimiento, y el movimiento que llegó a perforar la caja, ese sería el movimiento válido. En este caso, el 50% de la caja, fíjese que no tiene un rechazo de vela, entonces no tendría que haber habido entrada, ¿de acuerdo? Si no hay un rechazo, no tendría que haber habido entrada, tendría que haber esperado que se termine de desarrollar el precio o directamente que rechace en algún momento esa zona. En este caso, ¿qué es lo que tiene? Ese impulso bajista forma un nuevo mínimo y fíjese cómo vuelve a romper la estructura. Estoy hablando de la estructura de este retroceso que rompió la caja de origen, número 3. Cuando rompe, hace un nuevo retroceso, armando la siguiente caja de origen, pero fíjese que ahí la estructura ya rompió en este retroceso y nosotros podíamos haber tomado posición considerando eh, el antiguo máximo como una zona de soporte, y ahí sí podíamos haber expandido. En este caso el stop loss tendría que haber estado debajo del último mínimo y por ende estaría un poquito más estirado, pero aún así la gestión 2-1 ya es muy favorable y ya es buena para que la trabaje. Fíjese que esta ruptura nos forma una nueva zona de rompimiento. Por el momento no estamos viendo bastones acá en que se hayan formado. Rompe el nuevo máximo formando A4. Regresa a la zona y fíjese que la zona de origen, el 50%, ahí las velas rechazan, dándote la entrada y formando un nuevo máximo. Fíjese cómo es que la probabilidad y la teoría es válida, es buena, y cómo es que puede ir trabajando tranquilamente viendo esto, buscando las zonas de orígenes y sobre todo los bastones, que yo lo veo más confiable a los bastones en probabilidad, está bien, pero estas zonas son buenas de trabajar. Fíjese, entonces a partir de ahí rompe y forma A5, pero fíjese que antes de eso no generó pausas, no generó híbrido, por lo cual tomamos la zona baja como zona de origen, como está marcado acá. En este caso no llegó porque la ruptura fue fuerte, entonces el promedio según la velocidad es de un 30%, tomándolo prácticamente a A4 como zona de soporte. No llegó exactamente hasta ahí, pero prácticamente lo tomó ahí. Y una vez que se forma el último impulso, formando A6, fíjese que la zona de origen sería el movimiento que se generó ahí, que en este caso sería una especie de estructura, sería como un híbrido, y tuvo una reacción en esa zona. La única diferencia es que acá no rompió nuevo máximo, por ende esta operación, si no te hubieras asegurado el stop, directamente te hubiera limpiado, también se te lo hubiera devuelto después de tener una buena probabilidad o un buen porcentaje a favor. Lo ideal sería que una vez que llegues por lo menos a 2.1, que el precio ya se extienda un 2.1, por lo menos coloques en break-even si es que no rompió el máximo también. Entonces, acá tengo yo en los ejemplos prácticos, también en el mercado de operaciones reales. En este caso, acá yo tengo la señal que envía al grupo, que fue una compra por mercado en el euro dólar. Ahí está el precio, el stop loss. Y acá a la par tengo las operaciones abiertas. Ahí yo abrí mis operaciones para mostrar que no solo enviaba las señales, sino que también los trabajo, ¿de acuerdo? Fíjese, ahí dice nuevo máximo, estamos ahí, yo tengo el cursor exactamente en el nuevo máximo, espero que me acompañe. Y en la ruptura del máximo, fíjese esa cajita azul, esa cajita celeste, es el bastón. Ese es el bastón. Yo lo tengo marcado, ahí está, dice bastón, está señalado. Fíjese que la estructura viene haciendo mínimos y máximos ascendentes, o sea que es tendencia alcista, y ahí nosotros tomamos la operación. Fíjese que yo marqué con una línea blanca el 50%, en este caso no rechazó ese 50%, sino que rechazó el nivel del máximo que fue roto, o sea, el máximo anterior que fue roto, usándolo como soporte, formando el patrón de velas,
Y bueno, nosotros abrimos la operación ahí en ese precio con el stop loss. Fíjese que el stop loss inclusive ahí yo no lo coloqué debajo de la caja, sino que lo coloqué directamente debajo de la vela. ¿Por qué? Porque el rechazo no fue en el nivel 50, sino que fue un poco más abajo, así que ya directamente tomé eso como zona de referencia, pero tranquilamente lo podrías haber colocado debajo de la caja un poquito más seguro, ¿está bien? A medida que vayas practicando y trabajando este patrón, testeándolo, vas a ir dándote cuenta cuáles son las variantes y cómo es que puedes ir trabajando los stop. Ahí va a haber momentos que lo vas a poder achicar, va a haber momentos que inclusive hasta es mejor dejarlo debajo de la caja. Fíjate que no es mucha la distancia. En el gráfico de abajo está cómo se movió. Ahí está el resultado, ¿ah? El de arriba es el gráfico donde estaba el momento de la entrada y en el gráfico de abajo es cómo reaccionó. Fíjense que el precio, miren acá lo que hizo. Eh, el rechazo que me había hecho en el máximo anterior, que es donde yo consideré para tomar la entrada, fíjese que luego rompe para arriba y vuelve y rechaza en la zona de lo que sería el 50% del bastón. ¿De acuerdo? Solo que acá tenemos una diferencia, o sea, acá tenemos un detalle. Es la misma operación, pero en el gráfico de arriba lo tengo en gráfico de H1, no me había dado cuenta, y en el gráfico de abajo de M15. Pero es lo mismo, pero fíjese cómo es que vino a rechazar la zona de 50, por ende en esos rechazos o en ese rebote podría tranquilamente haber buscado una entrada ahí en esa zona o directamente un patrón de vela como a usted le parezca más cómodo. Este movimiento tuvo 50 pip al alza. Nosotros lamentablemente lo cerramos por estos niveles con 40 pip, pero tuvimos de riesgo 10 pip, o sea que tuvimos un riesgo-beneficio 4-1 que es bastante bueno. Fíjese este otro, la libra. Esta es una operación que la tomé en Londres. Y estoy hablando de todas estas operaciones, la tomé en transcurso de 2 días, ¿está bien? De 2 días tomé, si no me equivoco, fueron 14 operaciones, ya lo voy a confirmar, con estos patrones para que usted vea que se dan estos patrones y se puede trabajar bien, te da bastantes entradas. Un detalle que le voy a dar, no es necesario que abra en todos los pares operaciones, porque lo que hace ahí es aumentar el riesgo de las pérdidas, aunque potencializa los beneficios, pero eh, trate de hacer dos operaciones, tres consecutivas, de manera de que si justo salió todo mal, por lo general todos los pares de divisa, si están correlacionados, se van a mover igual y los que no estén se van a ir en contra también, o sea que si vos analizaste una subida en 10 pares y se te van a devolver los 10, ya sea para un lado o para el otro. Entonces traten de no abrir muchas operaciones, por lo menos es lo que les recomiendo. Fíjense acá, la libra, tenemos la ruptura del máximo. Las líneas punteadas que yo marqué ahí, estas líneas punteadas horizontales, que marcan el mínimo, el 50% y el máximo donde se encuentra el precio, sería la sesión asiática, también este es el punto de equilibrio. Pero acá en la ruptura del máximo tenemos un bastón, fíjese. Entonces ahí en esa zona tenemos un rechazo en el 50%, fíjese el 50%. El 50% rechazó y a partir de ahí empezó a subir, ahí podemos ir a buscar un nuevo máximo. Entonces yo acá entré tardísimo, pero solamente entré para que vea que tiene efectividad. Esto por lo general tiene proyección y sobre todo las libras se rompen fuerte. Entonces abrí y fíjense, ahí la cerré. Prácticamente en un poquito casi llegando a un riesgo-beneficio de 2-1 la cerré. Entonces la cerré bien, ¿está bien? Entonces esto subió un poquito más y la cerré. Fíjense en los resultados. Vamos a la siguiente, el neozelandés. Fíjese, en este caso no pude entrar en la operación y como le dije, no entro en todo lo que veo porque no quiero abrir muchas operaciones en muchos pares porque ahí se complica un poco. Si se pierde una,
por lo general se pierden casi todas. Pero fíjese acá, la caja celeste sería una zona de origen. Acá tenemos dos ejemplos. Fíjese que en la línea que dice el nuevo máximo, que es la ruptura, no tenemos ningún tipo de bastón. O sea, tenemos un bastón grande acá, no sé si es que lo está notando, pero antes de que sucediera este bastón grande, ¿qué es lo que tenemos? Una zona de origen. Entonces el 50% es esta zona de origen donde está la línea. Fíjense, en este caso vino a rechazar acá. En la primera vez el rechazo ya se podría haber entrado el stop loss debajo de la caja y fíjense que no tuviera tocado nunca el stop. Y a partir de ahí fue a buscar un nuevo máximo. ¿Está bien? Fíjese de corto que es el stop en relación a las ganancias. Entonces ahí vos ya podrías haber cerrado ahí arriba, rompiendo el máximo, ya podrías haber cerrado o esperado que suba un poco más como vos quieras. En este caso, fíjense en que en el impulso que hace la ruptura del máximo, en el cual nosotros, supongamos que este origen del rompimiento que está marcado, ahí hubiéramos entrado en la operación, fíjense que eso se transforma en un impulso hasta la ruptura. Entonces, antes de la ruptura, nosotros tenemos una estructura interna, fíjense, forma el primer máximo y mínimo, segundo máximo y mínimo, y rompe la estructura definitiva, que es el máximo anterior, y en ese momento nosotros tenemos una zona de origen también ahí marcada, del cual, fíjese que acá tenemos uno de los ejemplos también que tenemos dos zonas de origen, la que está abajo y la que está arriba. Entonces acá usted tiene que ver, por lo general se recomienda tomarla directamente a la zona de origen, la primera, la que está abajo, para preservar, digamos, el capital o para mermar las probabilidades de que se pierdan, ¿está bien? Entonces podría haber tomado cualquiera de las dos, pero se recomienda la de abajo. En este caso, fíjese que rompió hacia arriba, ¿de acuerdo? Rompió hacia arriba. Acá tenemos un ejemplo de un bastón que yo marqué acá. Fíjese que el mínimo anterior se rompe, que llega hasta ahí, está un poquito más abajo. Yo prefiero el bastón que sea exactamente en la zona de ruptura, no que haya tocado ahí, pero bueno, a veces que es válido también. Eso se transforma en una nueva zona de una zona de rompimiento de origen. Fíjese que el 50% rechaza y también te da una nueva subida. Acá tenemos los ejemplos. Estas son las operaciones. Fíjese acá donde dice tiempo, ahí está la fecha. Son operaciones tomadas del 1 del 9, que fue ayer, y el 2 del 9. Fíjese, vamos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fíjese que solamente las últimas dos se perdieron, solo las últimas dos, nada más. De 14 operaciones, solo dos. Esta que está acá en el medio que dice menos 0,50 centavos, esa la cerré porque dudé y ante la duda mejor cerrar. Se podría haber cerrado en break-even, pero el express me dejó en 0,50, por lo cual no lo contemplo. Entonces, solamente de 14, de 13, vamos a considerar de 13 operaciones, dos me tocaron el stop y todas las demás salieron positivos, todas con bastones. La ganancia de 2 días fue el monto que usted ve acá abajo, $305, operando con lotes considerables entre 0,5 y 0,10. Fíjese, nada sobre loteado, nada mucho menos, solamente son 10 pip a 20 pip. Lo que son a 20 pip pongo a 0,5, lo que son a 10 pip a 0,10. Entonces estoy trabajando muy cómodo, la verdad. Y ahí tiene los resultados para que vea que funciona, para que vea que puede trabajar tranquilamente con esta herramienta, que la pueda aprovechar. Yo lo único que le voy a pedir es que me apoye en este video, si es que le gustó, que me apoye con un me gusta, que ayude a compartir el video para otras personas que también están aprendiendo este tipo de trabajo también.
Entonces, ayúdame a compartir el video, que mientras más crezcamos, más motivado voy a estar para seguir compartiendo este tipo de materiales. Inclusive vamos a tratar de armar una sesión donde hagamos análisis y todas esas cosas. Ya vamos a ver, tengo algunas ideas para poder ir haciendo, para que usted vaya siguiendo las operaciones, análisis en videos, para que usted pueda comprender qué es lo que analizo también, qué es lo que voy viendo en el momento real, y de esa manera pueda ir sacando sus propias conclusiones, viendo las variantes y todo lo demás. Pero para eso necesito que usted me motive también, y que comparta estos videos para que siga creciendo el canal y crezcamos todos juntos. Así que bueno, suscríbase y active la campanita de notificación para la siguiente clase.